Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche queremos ofreceros la primera de las charlas online organizadas por la AGA y que de forma gratuita se realizaron dentro del marco del 8º Encuentro Internacional de Haiku en Albacete. Van a ser programas especiales porque no solo podremos oír al ponente, sino verlo en pantalla, ya que la charla fue vía plataforma Meet. Esperamos que os guste. ¿Qué relación tiene la física y el haiku? Jaspe Uriel, desde México, más conocido como Ajenjo, nos adentra en este curioso matrimonio con su charla Física y Haiku, caminos paralelos de verdad y belleza. Presenta Toñi Sánchez Verdejo, presidenta de la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Lo primero que quería era agradeceros vuestra presencia y daros la bienvenida al 8º Encuentro Internacional de Haiku organizado por la AGA. Y lo más importante, pues sois vosotros, ¿no? Somos las personas, la gente del haiku, los que hacemos esto, los que nos apasionamos por el pequeño poema japonés. Y bueno, pues tenemos el placer de volver a ver a Jaspe, que nos visitó en Albacete en el 7º encuentro y he publicado fotos en el blog que sale con Vicente Aya y la gente de Makoto y bueno, toda la gente de Albacete. Fue entrañable tener a Jaspe y bueno, una circunstancia maravillosa fue que ganó uno de nuestros concursos, un concurso de tradición del siglo XIX, los Juegos Florales, Albacete siglo XXI, y quería leer el haiku con el que ganó. Espero decirlo bien. Calla el cenzonte, gotea la llovizna en la flor de azahar. Calla el cenzonte, gotea la llovizna en la flor de azahar. Bueno, un haiku precioso, se hizo una danza Tao con él y un honor para nosotros. Quería comenzar presentándoos a Jaspe. No hace falta presentarlo porque es muy querido dentro de la comunidad del haiku, pero quiero presentarlo. Y bueno, pues decir de él que es originario de Hidalgo, México. Actualmente se desempeña como profesor de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realiza su doctorado en el Instituto de Física de esa misma universidad. En cuanto a su producción científica, esta ha sido publicada en revistas como Solid State Communications y Nature. También es Haijin y actualmente colabora en la sección Yokumideba de la revista del Rincón del Haiku. Sus haikus han sido reconocidos en certámenes de España y de Cuba, además de ser jurado en los terceros Juegos Florales de Albacete y ganar el segundo premio. Entusiasta difusor del género a través de conferencias, charlas y talleres de haiku en España, México y Cuba. Bienvenido, Jaspe, y ya te dejamos con tu charla, tu ponencia, que va a ser en torno a la física y el haiku. Bueno, pues muchas gracias, Toñi, por darme la palabra. Bueno, pues primero que nada, bueno, dentro de estos 45 minutos que va a durar la presentación, bueno, pues me gustaría mostrarles un punto de vista que he tenido a lo largo de la docencia en el haiku y en la física, ¿no? Y también a lo largo de todo el quehacer en ambas, tanto en el haiku como en la física, que he tenido pues a lo largo de estos años. Y es que me he dado cuenta de algunas características que ambas actividades tienen en común. Y bueno, pues quisiera convencerlos de que la física y el haiku no son tan diferentes como uno podría pensar en primera instancia. Bueno, pues les voy a compartir una presentación que preparé. A ver, ¿dónde está compartir pantalla? Ah, listo.
Y bueno, pues espero que les guste. Creo que ya está. Ya está. Bueno, pues la presentación tiene por título Haiku y Física, caminos paralelos de verdad y de belleza. Bueno, pues primero una breve introducción. El mundo es un continuo devenir de fenómenos y sucesos que implican una gran cantidad de elementos interactuando entre sí. Esto dota nuestra experiencia sensorial de una rica complejidad que lo mismo nos fascina y nos deleita a la vez. Por ejemplo, un ejemplo muy común es por ejemplo, la parvada de los pájaros, los movimientos de las parvadas de los pájaros, y hay algo en ese fenómeno natural que nos atrapa y que nos motiva tanto a captar la esencia conmovedora de lo que nosotros estamos viendo, para que otros tengan esa misma experiencia. Y una de estas maneras de captar esa esencia es por medio de la poesía. Pongo, por ejemplo, este haiku de Mavi, que dice: aves que migran, la ventana enmarca parte del viaje. Y bueno, esta es una de las emociones que despierta en nosotros, ¿no? Esta conmoción por lo que nosotros estamos presenciando. Pero también nos invita a escudriñar los misterios de este fenómeno hasta saber el más ínfimo detalle de aquello que conforma a este suceso, y esto lo podemos hacer a través de la ciencia. Y para ilustrarlo, pongo la portada de este libro, cuyo título en español es En el vuelo de los estorninos, la maravilla de los sistemas complejos, que fue escrito por un físico, Giorgio Parisi, quien ganó el Premio Nobel de Física hace 2 años. Y bueno, pues como pequeño paréntesis, en unas cuantas horas más se va a anunciar cuál es el Premio Nobel de este año. Bueno, pues entonces, como nosotros vemos, este es un ejemplo de entre los muchos que hay de fenómenos naturales que tanto nos motivan a escribir poesía como nos motivan a estudiarlos a través de la ciencia. Otros ejemplos pues son los arcoíris, el cambio de color en las hojas, los atardeceres que tanto nos fascinan, o por ejemplo la geometría de una concha marina. Y bueno, pues hace muchos años, todos estos fenómenos naturales se estudiaban desde un punto de vista integral, o sea, se combinaba en su entendimiento tanto el arte como la ciencia, ¿no? Y a lo mejor mucho de esto estaba enmarcado, estaba cohesionado por una filosofía que trataba de acercarnos a lo divino, ¿no? De tratar de comprender nuestra existencia dentro del plan de algún ser o de algunos seres superiores. Pero conforme el pensamiento humano se fue refinando, esta visión de la naturaleza se fue dividiendo en 2 grandes ramas de muchas otras que hay. Una de ellas se refinó en el arte, que es todo esto de la sensibilidad estética, y otra que era como una visión lógica que se refinó en la ciencia. Y hoy en día, la brecha entre ambas parece ser tan grande que se nos ha olvidado que ambas provienen del mismo punto en común. Y esta división en la forma de ver y de percibir al mundo ya ha sido apuntada muchas veces a lo largo de los últimos siglos. Por ejemplo, esta división fue ya abordada por filósofos como John Percy Snow, quien fue un físico y un novelista británico que estudió en Cambridge, y cuando él propone que la división, que esta ha sido una división artificial que no tiene razón de ser, pues levantó mucho revuelo en su época. Y bueno, pues se llegó a tal grado en esta separación entre las formas de percibir el mundo,
que por ejemplo, aquí pongo una frase que dijo un físico muy famoso, que fue Paul Dirac. Él fue el creador uno de los creadores de la mecánica cuántica, y él dijo que en ciencia uno intenta decir a la gente de una manera que todos lo puedan entender, algo que nadie nunca supo antes, y que la poesía era exactamente lo contrario. Entonces yo creo que esto resume, al menos desde un lado, cómo estas dos visiones llegan a considerarse incluso antagónicas. Y bueno, pues a lo largo de estas diapositivas yo quiero convencerlos, repito, de que ambas visiones son complementarias y que es bueno tener ambas porque eso profundiza nuestra visión de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ver solamente una de estas dos visiones nos priva de comprender en su totalidad la maravilla de experimentar todo lo que nos rodea. Y una de las primeras cosas que tienen en común la física y el haiku es que ambas están basadas casi completamente en experiencias que tenemos de lo natural. En el caso de la ciencia, pues no hay mucho que decir, digo, o sea, es como mucha experimentación. Lo que nosotros hacemos es reproducir fenómenos en el laboratorio, y bueno, pues a través de muchas repeticiones encontramos resultados, datos, esos datos se analizan con leyes físicas, con un marco lógico de ideas que lo que hacen es que generan leyes. Y esas leyes, lo que nosotros hacemos con esas leyes es intentar anticiparnos, es decir qué es lo que va a pasar con un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el arco iris, ¿no? Que se explica a través de la ciencia por medio de la separación de los colores, y esto a su vez viene de la teoría electromagnética de la luz, y etcétera, ¿no? Y bueno, el haiku también se basa mucho en nuestra experiencia de lo natural. O sea, de hecho, Vicente Aya, en uno de sus libros, en el libro de Saborear el agua, donde analiza la obra de Santoka, nos dice que el haiku es una impresión natural que se hace poesía. Entonces aquí encontramos el primer punto en común, que yo podría sintetizar diciendo que de lo que se trata en ambos casos es de percibir con los sentidos, no con los sentimientos. Y bueno, pues esta visión del haiku de no apartarnos de lo natural se condensa en lo que se conoce como el espíritu Shasei, ¿no? Lo que nos había dicho Masao Kashiki, si no mal recuerdo, que son estos esbozos de la realidad. Y aquí pongo un haiku como ejemplo que dice: cae del árbol y derrama su agua una camelia. Otro punto que ambas actividades tienen en común es la búsqueda de la verdad. Y por ejemplo, aquí pongo una frase que dijo uno de los grandes maestros del Haijin, uno de los grandes precursores del haiku, que fue Ueshima Onitsura, quien dijo que fuera de la verdad no existe el haikai. Bueno, pues Ueshima Onitsura fue un precursor del haiku que vivió entre 1660 y 1732. Y bueno, pues entre algunos de sus haikus encontramos que dice: por más que le decía, ven, ven, la luciérnaga pasó volando. Y este otro que dice: amanecer, luz de la escarcha en la punta de la cebada. Y bueno, pues Onitsura nos motiva a hacer del haiku un camino de búsqueda de la verdad. Y bueno, pues en ciencia, pues no, igual no hay mucho que decir, digo, es como lo mismo. Lo que nosotros hacemos es escudriñar los misterios de la naturaleza, ya lo había dicho, ¿no? A través de la experimentación, y después, bueno, pues hacemos todo un sistema de leyes, un sistema de teoremas, un sistema de ecuaciones, y de esa manera nosotros tratamos de buscar la verdad. Y bueno, pues aquí pongo la portada de un libro que yo consulté para escribir mi tesis de maestría. Y bueno, pues el título de este libro, en
en español sería Redes espaciales, una introducción completa de la teoría de grafos y la física estadística a las aplicaciones del mundo real. Y lo que me interesó de este libro es que en las primeras páginas, el autor, que es un físico francés, Marc Barthélemy, él escribió esta frase de Junichiro Tanizaki, que él escribió en su libro El elogio de la sombra, un libro en donde se analizan los conceptos estéticos centrales de la cultura japonesa, como es el wabi-sabi, como es el yugen, etcétera, los cuales también son muy importantes en el haiku. Y él decía que nosotros, bueno, Junichiro Tanizaki, que nosotros encontramos belleza no en el objeto en sí, sino en los patrones de sombras, en aquello que se crea cuando ponemos en contra a la luz y a la oscuridad. Y esto me recuerda un poco a lo que nosotros hacemos con el haiku, porque en el haiku no solamente hablamos de obviedades, ¿no? Que sería el objeto en sí, sino que nosotros a través del haiku encontramos belleza en aquello que subyace a lo evidente, que son esos patrones de sombras. Y algo similar pasa con la ciencia. Nosotros no nos limitamos únicamente a estudiar la lluvia, por ejemplo, sino que nosotros tratamos de buscar aquello que subyace a lo evidente, ¿no? El ciclo del agua, por qué las moléculas del agua se comportan de la manera en la que lo hacen, etcétera. Es decir, nosotros como que tenemos esa visión más profunda de las cosas. Y bueno, pues lo mismo con el haiku, ¿no? Porque no solamente es hablar de la lluvia, sino de la esencia, ¿no? Y en general de todos los fenómenos naturales que nos rodean. Bueno, otro punto que tienen en común es la sencillez. Y el haiku está plagado de ejemplos que nos hablan de la profundidad de los momentos sencillos, como por ejemplo este par de haikus, el primero es de Juan Francisco Pérez, que nos dice: se adentra el riego, por delante del agua brincan insectos. A ver, me parece que hay algunas preguntas. Sí, Elsa, adelante. Creo que Elsa, levantaste la mano, ¿cierto? Sí. ¿Elsa ha levantado la mano? ¿O habrá sido algún error? Debe ser por error. Sí, bueno, Sí, te sigo con la presentación. Perdón, Jaspe, si alguien quiere hacer una pregunta, que lo ponga en el chat o que lo diga cuando Jaspe acabe para no interrumpirle, ¿vale? Gracias. Bueno, sigo adelante. Sí, y bueno, pongo otro haiku como ejemplo que nos habla de la profundidad de los momentos sencillos, y este tiene que ver con la cocina. Ajo y alávega, el olor brota a golpes del mortero. Bueno, pues este asunto de la sencillez también tiene que ver mucho con la física, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein nos enseñó que no entiendes realmente algo hasta que se lo explicas a tu abuelita, ¿no? O sea, la física no se trata de conceptos complejos, no se trata de explicaciones misteriosas ni nada de eso. En realidad, todo es tan sencillo como nosotros podamos comprenderlo. Y esto me recuerda, por ejemplo, a esta película que acaba de salir, no tiene mucho, que es la de la bomba atómica, la historia de la bomba atómica. Y bueno, pues por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar que son conceptos así como muy complejos, que para comprenderlas se necesita de explicaciones enrevesadas y todo eso, y en realidad no es tan así, ¿no? O sea, estos fenómenos que podrían parecer tan sofisticados, en realidad también tienen explicaciones muy sencillas. Algo que caracteriza al haiku es la humildad, ¿no? Como por ejemplo este par de haikus de Taneda Santoka, que dicen:
Caen las hojas, mastico cálidamente la luminosidad de mi arroz hervido. También está otro haiku que dice, profundamente emocionado por seguir vivo, hora de remendar mis ropas. Entonces vemos aquí como el haiku es, no solamente es una práctica literaria, sino que también es un camino espiritual que nos enseña que nosotros debemos de conducirnos con humildad ante la naturaleza y no creer que somos el centro del universo. Y eso me recuerda a un momento científico que ha sido muy famoso, que es el de esta fotografía que les muestro aquí, que es cuando hace unos 40 años más o menos se lanzaron un par de sondas espaciales y desde los anillos de Saturno se tomó una fotografía del planeta Tierra. Y en ese entonces, Carl Sagan, quien fue un gran divulgador de la ciencia, nombró a esta fotografía como un pequeño y pálido punto azul. Y él nos explicaba que ese pequeño punto es todo lo que nosotros conocemos, de todas las personas a las que hemos amado, todas las personas a las que hemos odiado, todas esas personas han pasado por ese pequeño punto. Reyes que tuvieron una gran sed de poder y que para tratar de satisfacer ese ego provocaron matanzas multitudinarias, también han pasado por este pequeño punto pálido azul. Y que todos los problemas que enfrentas en realidad no son tan grandes como tú lo podrías pensar cuando lo comparas con la vastedad del universo. Incluso estas personas que han tenido ese gran ego que los han impulsado a hacer todas las atrocidades, en realidad están peleando por un pequeño punto del universo, ¿no? Y entonces vemos cómo también ciencia puede ser una herramienta para comprender que nosotros no somos más que un elemento más del cosmos. No somos el gran espectador, no somos el centro del universo, solo somos un fenómeno natural más, como lo es desde la vida más ínfima que nosotros encontramos, y vale lo mismo que esos grandes e impresionantes eventos astronómicos como la formación de las estrellas o los agujeros negros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos al mismo nivel de los demás fenómenos naturales. Y esto nos ayuda a tener, esta comprensión del universo nos ayuda a tener un sentimiento de humildad y de sobrecogimiento por todo lo que nos rodea. En el haiku, para aquellos que lo hemos practicado durante mucho tiempo, el haiku también es un camino en el que nosotros aprendemos a dejar de lado el yo, a desprendernos de la necesidad de protagonizar. Por ejemplo, el haiku nos motiva a que si nosotros queremos expresar qué es lo que pasa en nuestro interior, no hablemos de nosotros mismos, sino desde nosotros mismos. Como por ejemplo este par de haikus. El primero dice, contemplé aquella luna y ahora acompaño a mi sombra mientras vuelvo a casa. Y este otro haiku que ya había leído con anterioridad, profundamente emocionado por seguir vivo. Hora de remendar mis ropas. Y en este camino de despersonalización, el haiku nos invita a no hacer juicios en la naturaleza y también a desprendernos de nuestras convicciones estéticas. Como por ejemplo este haiku de Santoka que dice, el lento e incesante caer de las hojas de los árboles, hacer caca al aire libre. Y lo mismo pasa con la ciencia. En la ciencia no se trata de protagonizar, no se trata de las personas, sino se trata del conocimiento, de lo que nosotros vamos descubriendo. En ciencia, lo mismo que en haiku, las cosas funcionan por sí mismas. Si un científico en un país
digamos, sin todas estas ventajas económicas. Si un científico en ese país hace un descubrimiento, bueno, pues ese descubrimiento va a ser válido sin importar dónde lo haya descubierto o cuándo lo haya descubierto. Y lo mismo pasa con el haiku. O sea, lo mismo una persona puede escribir un haiku en el Japón medieval de, no sé, del 1500, y ese haiku va a seguir funcionando, no sé, en México o en España en el 2023. El haiku y la ciencia no tienen vigencia. Y eso es porque no dependen de las personas que los generan. Y bueno, algo que también tienen en común ambas actividades es que son un regreso a la infancia. ¿Cuáles son los ingredientes principales para hacer ciencia? Bueno, el primero de ellos es tener una gran curiosidad. Y también es tener un aprecio por los detalles más pequeños que nos rodean. O sea, la ciencia no se trata de los grandes conceptos o de lo más impresionante. No, uno puede hacer ciencia con los fenómenos que uno podría considerar cotidianos y triviales. Y también en ciencia es muy importante no perder esa capacidad de asombro. Y todas esas características son aspectos que nosotros podemos ver en los niños. O sea, los niños todo el tiempo andan curioseando. Por ejemplo, luego es como muy común escuchar ahí a niños de, no sé, entre 4 y 8 años o 4 y 10 años que preguntan, ¿por qué el cielo es azul? O ¿por qué el césped es verde? ¿No? O ¿por qué los bichos tienen 6 patas? Y se hacen un montón de preguntas. Y cuando nosotros vemos a un niño que tiene aprecio por los detalles más pequeños que le rodean, pues estamos viendo a una persona que se entrega completamente a la maravilla de vivir. Y los niños también tienen esto que tienen una gran capacidad de asombro. O sea, ver caer las hojas de los árboles es algo que les fascina, ¿no? Y algo similar pasa con el haiku. En el haiku lo que se pide es que nosotros no perdamos esa capacidad de asombro, que volvamos a tener aprecio por los detalles más pequeños y que no perdamos esa curiosidad. Por ejemplo, voy a leer estos haikus que están repletos de inocencia, que dice, ni la risa del niño impide que sucumba el sol de otoño. O tenemos este otro haiku de Félix Arce que dice, juntando las manos, un niño riega amapolas con agua de río. Y bueno, pues también hay un haiku por ahí que apenas recuerdo que escribió Kubutsu, que dice, viendo abriendo la boca y viendo las flores caer, un niño es un Buda. Y entonces aquí nosotros apreciamos cómo ese niño está completamente absorbido por algo tan trivial para la gente que ya ha crecido, que es el caer, ¿no? De las flores, de los árboles, seguramente era un sakura. Y ahí tenemos, ¿no? Un niño es un Buda, o sea, ese niño alcanza un grado de iluminación, tiene un satori, un despertar a la realidad. Y es algo que lamentablemente, conforme vamos creciendo y conforme vamos haciendo espacio a las normas sociales, a cómo aprendernos, a aprender a comportarnos en sociedad, pues vamos perdiendo, ¿no? Bueno, el haiku es una invitación a regresar a esa infancia. Y lo mismo la ciencia es tratar de rescatar a ese niño interior. Y esto me recuerda un poco a lo que dijo Louise Gluck, quien es una escritora que también ganó el premio Nobel recientemente, el premio Nobel de Literatura, y ella dice que nosotros miramos al mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. El haiku, a través del haiku nosotros podemos encontrar la belleza que nos rodea, ¿no? La belleza cotidiana. Como por ejemplo, en este haiku de Tantan, que dice, sobre la roca, la primera nieve inalcanzable por las olas. Y en física
y en matemáticas particularmente, nosotros también encontramos belleza, ¿no? En este camino en el que nosotros tratamos de llegar a la verdad. Bueno, a lo largo de ese camino hay algunas flores que nosotros nos detenemos a contemplar. Como por ejemplo, voy a explicar rápida y de manera muy sencilla esta ecuación. Y explico esta ecuación porque cuando en física y en matemáticas se hacen encuestas en donde se pregunta, ¿cuál es la ecuación más bella de la física y de las matemáticas? Y entonces, en la gran mayoría de esas encuestas, en primer lugar suele aparecer esta que es la identidad de Euler. ¿Y por qué la consideramos tan hermosa? Bueno, antes de tratar de explicar por qué nos parece tan bella, voy a enlistar los elementos que la conforman. Y tenemos primero al 1 y al 0, que bueno, son como que las bases de todas las matemáticas. Es donde empieza nuestro gran viaje matemático, el gran viaje matemático de la humanidad. Y bueno, aquí también tenemos al número pi, igual es un número creo que bastante conocido. Este número es igual a la relación que hay entre la circunferencia, entre una circunferencia y su diámetro. Y es una constante del universo y está muy relacionada con la geometría del cosmos. Luego tenemos al número E. El número E, este ya es un número un poco menos conocido, pero lo que puedo decir brevemente es que este número es la expresión natural del cambio, ¿no? Y por ello es tan fundamental en matemáticas. Y este número aparece cuando nosotros analizamos, por ejemplo, cómo crece o cómo cambia el dinero de las personas en el banco, cómo cambian las poblaciones animales, cómo se enfrían o se calientan las sustancias, etcétera. Entonces, por eso es tan importante en física y en matemáticas. Y finalmente tenemos a este número, que es la unidad imaginaria, un número que causó muchos problemas hace ya algunos siglos, porque los matemáticos de ese entonces pues no se ponían de acuerdo qué es lo que quería decir un número imaginario, ¿no? Y bueno, este número, que de imaginario no tiene nada, porque se ocupa mucho en ingeniería y en electricidad y tal, es igual a la raíz de -1. Y estos 5 números tan importantes se relacionan de una manera muy sencilla a través de sumas, de multiplicaciones y de exponenciaciones. Y la manera en cómo se relacionan, de una manera inesperadamente sencilla, misteriosamente sencilla, es lo que nos atrapa. O sea, cuando nosotros, los que nos dedicamos a la ciencia, vemos esta ecuación, de ella como que emana un misterio inexplicable que no podemos explicar, pero que nos parece muy hermoso. Y eso es precisamente lo que hace la poesía, ¿no? O sea, digo, en poesía, retomando las palabras del maestro Vicente Haya, la poesía es un medio para aproximarnos a lo inefable, ¿no? Y para nosotros, los físicos y los matemáticos, esta ecuación desprende una belleza misteriosa que no podemos explicar, pero que revela las relaciones entre las cosas, la íntima y misteriosa relación de todas las cosas, ¿no? Como me lo había dicho en algún momento una gran maestra del haiku, eh, eh, esta ecuación capta ese aspecto del mundo que no podemos decirlo sin quebrarlo. Y bueno, pues si esta ecuación es una poesía, es un poema, definitivamente por su brevedad y por su sencillez, esta ecuación tendría que ser un haiku. Bueno, a ver, vamos a seguir.
creo que se trabó mi... Dios, ¿qué pasó? A ver, permítanme, tengo problemas técnicos. Ya casi termino. Listo. Aquí sí. Bueno. Y bueno, pues entonces, como hemos visto, en la física y en las matemáticas, nosotros podemos ver que todo está conectado, y eso es algo que pasa también en el haiku. Yo recuerdo mucho que en el libro de Vicente Aya de Haiku Do, nos habla nos ponen ahí un ejemplo, ¿no? de la conexión entre todas las cosas, que es la relación que hay entre las nieblas y las vacas, entre la niebla y las vacas, ¿no? Es una relación que no ha quedado ajena al haiku, y por alguna razón esta relación funciona, y como ejemplo pongo este par de haikus, ¿no? Bueno, pongo este haiku que dice: vendida la vaca, se aleja del pueblo por entre la niebla. Y lo que nosotros hacemos en el haiku es explorar esta relación misteriosa que no podemos explicar ni queremos hacerlo, solamente lo que nosotros hacemos es mostrársela al lector y ver que funciona. Y aquí es donde empiezan como que las diferencias entre la física y el haiku. Pero antes de eso, voy a resumir cuáles son las características que he encontrado en común entre la física y el haiku. Primero, la búsqueda de lo verdadero. Segundo, que hay una universalidad. O sea, hay algo en el haiku y en los resultados de la física que funcionan sin importar las épocas ni las latitudes geográficas. El yo no importa, tanto en una como en otra, no importa quién obtenga el resultado, lo único que interesa es que la cosa funciona. También que ambas están sostenidas en la curiosidad de la infancia y que ambas están sustentadas en lo natural, que la realidad que nosotros exploramos es aquello que subyace a lo evidente, y que el valor de una cosa no está fuera del objeto, o sea, no consiste en una emoción. Bueno, ahora ya, con esto termino, y ahora me gustaría dejar en claro por qué he decidido explorar esta relación. Y es que a mí me parece importante, como había dicho al principio, que por un lado, la gente que se dedica a la poesía le entre a la ciencia, o sea, que se anime a dar unos pasitos dentro de la ciencia, porque no es tan difícil como podría parecer. Y también del otro lado, yo lo que le diría a mis colegas científicos es que se animen a explorar lo que la poesía tiene para ofrecernos, porque es mucho lo que se pierde por no conocer lo que hay en ese otro lado, ¿no? Y cuando uno transita entre ambas visiones del mundo, uno se pregunta si en verdad hay otro lado, si en realidad lo que la ciencia y el arte son dos formas diferentes de apreciar lo mismo, ¿no? Porque a final de cuentas eso nos va a ayudar a comprender las conexiones entre lo fundamental. Y bueno, pues finalmente de esta manera nosotros podemos tener una visión más integral para comprender la vastedad de lo que hay fuera de nosotros y lo que hay dentro de nosotros. Y bueno, pues finalizo mi presentación con estas dos frases. La primera de ellas es de Matsuo Basho y nos dice que el haiku es lo que está pasando en este lugar, en ese lugar, en ese momento. Y con esta frase de Ludwig Wittgenstein, quien decía que el mundo es todo aquello que sucede. Bueno, pues con esto termino mi presentación, y pues muchas gracias a todos por atenderla. Si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante. Bueno, Jaspe, qué presentación tan brillante y qué maravillosa. Aquí tenemos una pregunta que hace Leonardo Antonio, que dice, a ver, dice, con respecto a la relación entre haiku y física, ¿cuál sería la versión del entrelazamiento cuántico en el mundo de los haikus y que conecta todo? Si es que existe. Curiosamente, el haiku parece que es local porque es una medición de la naturaleza desde nuestra percepción. El entrelazamiento es no local, conecta todo,
pero al medirlo colapsamos el resultado en spin arriba o spin abajo, como en el experimento de Esther. Saludos. Bueno, creo que no sé si está él por aquí conectado y podría decirlo él, porque me parece que es una pregunta de un físico. Sí, ¿Estás por aquí? definitivamente es Yo de un esta físico. A pregunta no ver, la podría hacer. sí, yo también, Leonardo. a mí también me gustaría que esta persona Wow. apareciera e hiciera él la pregunta, ¿no? Ay, que no tiene audios. Vale, No tiene vaya, audio. no tiene audio. Bueno, ay, caray. Yo, Wow. o sea, sí estudio física, este, aunque no soy un experto en física cuántica, realmente mi área es otra, aunque como que más o menos se entiende qué es lo que quiere decir. Con respecto a la relación entre haiku y física, ¿cuál sería la versión de entrelazamiento cuántico en el mundo de los haikus y que conecta todo? Bueno, ay, caray, ¿cómo explicarlo en palabras sencillas, no? Esto del entrelazamiento cuántico. Me parece que no tiene tanto que ver, ¿eh? O sea, el entrelazamiento cuántico es como que habla de una cosa y yo creo que no se puede aplicar a la poesía, ¿no? Y al haiku en particular. Entonces yo diría que no existe, ¿no? Para empezar, ¿no? Y aquí él mismo lo dice, ¿no? Si es que existe. Y yo diría que no existe esa versión del entrelazamiento cuántico en haiku. Ahí está, una parte. Y luego, a él le parece curioso porque el haiku parece que es local, porque es una medición de la naturaleza. Bueno, en realidad el haiku no es una medición de la naturaleza, sino es una percepción, ¿no? O sea, nosotros vemos algo en la naturaleza y no lo medimos. O sea, lo observamos, o sea, lo leemos, lo sentimos con la piel, pero no hay precisamente una medición, aunque bueno, medición en cuántica es como observar, ¿no? Y luego, ¿qué dice? El entrelazamiento es no local, conecta todo, pero al medirlo colapsamos. Bueno, cuando yo hablo de conexión entre todas las cosas, no hablo de una interacción física entre ellas, sino de características que tienen en común. Entonces creo que ahí ya se separa completamente ambos conceptos. Y bueno, esta pregunta está muy compleja. Bueno, pues eso diría, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. No tienen Bueno, que ver. yo creo que las has respondido perfectamente. Era compleja, sí. Bueno, tenemos Elías Rovira, que felicita, te da la enhorabuena. Supongo que no tendrá tampoco audio. Y José Luis, otro No, mexicano, toma la eh, palabra. hola, buenas tardes a todos. Hasbe, Hola, José Luis, mucho gusto. Por fin nos conocemos. no, gracias porque me pusiste ahí en tu selección semanal. Gracias. Hasbe, Dime. en el contexto cósmico, ojalá y tú puedas decir algo. Kigo y física. En el contexto que tú veniste ahorita a hacer la relación de física con haiku. ¿Qué es Kigo desde el punto de vista de la física, pues, de la cuestión cósmica? Bueno, el Kigo, a ver, tenemos la palabra de estación, ¿no? Y la palabra de estación en el haiku sirve para contextualizar temporalmente al lector. El Kigo también aporta relieve al haiku, le aporta matices. Por ejemplo, si nosotros combinamos dos elementos, ¿no? La lluvia, ¿no? Ahí tenemos un elemento en un par de haikus, y en uno lo combinamos con los colibríes, que es un kigo de primavera. Y en otro lo combinamos con las hojas caídas, ¿no? Que es el otoño. Entonces, aquí el kiwi aporta matices en el sentido de que por un lado podemos hablar de una lluvia más bien cálida, ¿no? Las primeras lluvias de abril, de mayo, de primavera, y en el otro caso estaríamos hablando de una lluvia más bien fría, ¿no? Que es propia del otoño. Bueno, eso es Kigo. Ahora, en el contexto cósmico y de la física con el haiku, bueno, creo que no hay tanta relación porque el Kigo es un elemento que nosotros utilizamos en el haiku para enriquecer nuestra poesía y yo creo que no
no podría abordarlo, al menos por ahora, como que haría falta explorar ese concepto, no podría abordarlo por medio de la física, ¿no? No sé si eso conteste tu pregunta. Sí, por ahí hay algo, alguien dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, moveré el universo. Y para mí el Kigo es eso, me sitúa en el espacio, más allá de lo mero temporal. Es como si fuera el punto en el que puedo mover todo al final de cuentas. Esa es mi apreciación. Por eso es mi intervención contigo. O con alguien más si alguien quiere decir algo. Gracias. Sí, gracias, José Luis, por la pregunta. Bueno, pues recapitulando, por si alguien quisiera hacer una pregunta, bueno, a lo largo de mis actividades en física y haiku he encontrado que la física, como el haiku, es sencilla. De lo que se trata es de explicar nuestros descubrimientos de una manera que todos lo puedan comprender. Y eso es algo que también pasa con el haiku. O sea, nosotros comunicamos al lector lo que pasa dentro de nosotros de una manera que todos lo puedan comprender. O sea, el haiku es una impresión que se escribe con unas palabras fáciles de comprender, ¿no? ¿Qué más? La física y generalmente la ciencia está sustentada por la curiosidad innata que nosotros tenemos desde niños y que vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Lo mismo el haiku, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un haiku que se escribió en Cuba que dice, viejo nogal, la hoja que caía recta tiene una oruga, ¿no? Y entonces vemos cómo ahí la curiosidad motiva a quien escribe el haiku a ver por qué esa hoja caía recta y se sorprende de encontrar que el peso que la hacía caer recta contiene una oruga. Lo mismo pasa con la física. Nosotros vemos un fenómeno que no percibimos como cotidiano, como natural, como normal, ¿no? Porque las hojas caen así, y vemos una hoja que cae así, eso la hace diferente. Y entonces nosotros analizamos por qué eso pasa como pasa. Entonces, bueno, tenemos ya la sencillez y la curiosidad. Y el estudio serio de la ciencia nos conduce a tener una actitud de humildad frente al universo. Comprender que no somos más que un elemento más dentro de la larguísima historia del universo. Y lo mismo pasa con el haiku. El haiku nos motiva a a conducirnos con humildad frente a la naturaleza. También es un camino de despersonalización, digo, o sea, ya no es necesario como abundar en ello en relación al haiku, porque muchos de aquí me parece que ya hemos explorado ese concepto, ¿no? Esto de que el haiku es un camino de despersonalización, de abandono del yo, y lo mismo pasa en ciencia. O sea, incluso cuando nosotros redactamos nuestros resultados científicos, lo hacemos en voz pasiva o hablamos en tercera persona del plural, o sea, no decimos yo obtuve, sino obtuvimos, y todo eso porque uno va comprendiendo que nosotros no somos los grandes espectadores, sino que somos afortunados de presenciar algo, bien sea algo que reverbera en nuestro interior y nos hace escribir un haiku, o algo impresionante que nos hace escribir un artículo científico. Bueno, creo que aquí ya tengo una pregunta, querida Toñi, de Guillermo Javier. Sí, te ha hecho una pregunta, ¿es el Haijin mira como científico o como poeta? Yo la verdad es que ampliaría esa pregunta y yo te preguntaría a ti, como Haijin y como científico, ¿cómo miras tú la naturaleza? Pero bueno, primero la de Guillermo Javier. ¿Cómo mira el Haijin? Yo creo que actualmente un Haijin es como que una persona que ve el mundo con una de estas dos visiones que planteé al principio, ¿no? Que es como la visión artística, la visión sensible, ¿no? En donde domina completamente la experiencia estética, ¿no? Así, yo creo que así es como la gran mayoría de los haijines vemos el universo,
Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? No sé qué es lo que los demás Haijines nos tengan que decir. Por ejemplo, a Toñi, tú que pues escribes muchos haikus, aquí veo que también está Mercedes Pérez, hola, no sé si alguien más aquí quisiera decirnos cómo ven al mundo, si como poetas o como científicos. Yo creo que lo has expresado muy bien y si alguien quiere intervenir, creo que desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? Y al explicar todas las características que unen la física con el haiku, pues es que has dado en puntos claves como la inocencia, la humildad, realmente todo el regreso a la infancia. Hay que ser niños, en cierto modo, para escribir haiku. Pero bueno, quería decir una frase que me ha encantado de tu exposición, lo sacaría como un titular, Jaspe, que es: en el haiku encontramos belleza en aquello que subyace a lo evidente. Me ha parecido una frase preciosa, me ha encantado. Ha levantado la mano Grace Priño, perdona, no puedo leer tu nombre, Grace Prigioni. Bueno, ¿puedes hablar? Te cedemos la palabra, Grace. Tienes tu micrófono apagado. Por favor, abre el micrófono. Es que no te lo puedo abrir yo. No te oímos, no te oímos. No, para nada. No sé, a lo mejor es que tiene problemas con el sonido. Yo no se lo puedo abrir, lo siento. No sé si nos puedas escribir tu intervención. Y creo que tampoco nos escuchas. Tampoco, no nos escucha ni nos ve. Pero bueno, quisiera abundar un poco en esto que has retomado, ¿no? De la presentación, y es que vemos aquello que subyace a lo evidente, ¿no? En el haiku me parece que no es escribir sobre lo que todo mundo ve, ¿no? Porque eso sería como muy sencillo, ¿no? Y eso haría del haiku no algo sencillo, sino algo simple. Entonces nosotros como que vemos un poco más allá, ¿no? Y entonces aquí me gustaría citar un haiku de Kotori, que me gusta mucho y que me gusta poner como ejemplo, que es Sinotralus, acomodando batatas en los rescoldos, ¿no? Como que hay algo ahí en ese momento que percibe el poeta, que está más allá de lo evidente, ¿no? Que es esa atmósfera de Yugen que rodea ese momento, y no sé, ¿no? O sea, no, es algo que no puedo explicar, ¿no? Por eso el haiku es poesía, ¿no? Porque nos acerca a lo inefable. Y en ciencia nosotros hacemos algo similar, o sea, no solamente es analizar el objeto en sí, sino aquello que está debajo de lo que todo mundo puede ver, ¿no? Y me parece que esa es la característica en común más hermosa que tienen ambas actividades. Y bueno, si en lo que alguien más se anima a participar, pues, Bueno. ¿cómo veo yo el mundo? Cuando yo hago un haiku, yo lo veo como poeta. Definitivamente me dejo llevar completamente por la experiencia estética. Y cuando yo veo un fenómeno y lo veo como científico, pues efectivamente hago eso, ¿no? O sea, me pongo como que en modo más lógico. A mí lo que me gustaría es combinar ambas visiones, ¿no? Cohesionarlas ya en la práctica, no solamente en la teoría, que es lo que les he explicado aquí. Y a mí me gustaría hacerles una invitación a que ustedes, que escriben poesía, pues se animen a explorar este otro lado. Y me parece que Elías Rovira Sí, quiere hacer. Sí, no sé si le damos paso a Elías. Sí, te oímos, Elías. Lo que no tengo es cámara. Vale. Nada, seré breve. Nada, bueno, felicitarte, ya lo he hecho antes, Jaspe. La verdad es que cuando empecé yo con esto del haiku me hubieran dicho que iba a estar oyendo una ponencia sobre física y hablando de Euler al mismo tiempo que de Basso, hubiera dicho que la gente estaba grillada. Pero ya veo que no. Nada, quería comentar también que me hace, otra cosa que me has hecho reflexionar es la importancia de la física
porque los haikus, la inmensa mayoría empiezan en los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues si vemos la vista, pues fíjate, empieza con la óptica, la de transmisión, en fin, es pura física. Siempre aparece luego un segundo mensajero químico, pero en principio es física, ¿no? El oído, pues es pura mecánica también, el olfato, dinámica de gases, es decir, que tienen efectivamente su origen en la física. Y todo lo que has ido comentando tú de la naturaleza, de esa geometría, bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo y casi más una reflexión que una pregunta. Y agradecerte mucho esta ponencia, Harpe. Muchísimas gracias, brillante, como era de esperar. Gracias. Siento, pero no, que sí que no tengo cámara, lo siento. Pero bueno, espero que se me haya escuchado bien. Pues muchas gracias, Elías, y qué bueno, pues escucharte de nuevo, ¿no? Después de aquel encuentro que tuvimos. Bueno, pues nada, lamento mucho que Grace se haya quedado que no puede hablar, pero no te escuchamos, lo siento. Si quieres escribir tu pregunta, pues en la parte de comentarios, pues hay mucha gente que te felicita, Jefe. Liliana Weisbeck, bueno, pues te agradece compartir conocimientos. José Granados dice que está por aquí presente, si lo quieres decir tú, José, que te estoy viendo, que el haiku refleja sencillez, la física puede que en su existencia sea cotidiana, pero tiene la dificultad de su explicación. No sé si es una pregunta. Sí, me parece José, que sí. José. Sí, me parece que en parte ha Cuéntanos. contestado ya Jaspe. En parte lo ha Pero contestado. quisiera retomar la respuesta, si me lo Ajá. permiten, y abundar un poco en ella. Sí es cierto que hay ciertos fenómenos que tienen una explicación muy complicada, pero es porque todavía, o sea, son tan nuevos, tan recientes, que no los hemos comprendido en su totalidad y por eso no los podemos explicar de manera sencilla. Por ejemplo, ponía el caso de la bomba atómica, ¿no? O sea, claro, es un fenómeno que es complejo, pero ya lo hemos entendido también que puede explicarse de manera muy sencilla y de hecho se hace, ¿no? O sea, consiste ahí por ahí en una liberación de energía, los átomos y las moléculas están unidas por una fuerza, por ejemplo, la podemos imaginar como una liga, y entonces cuando estos átomos, cuando estas ligas se rompen, por ejemplo, cuando nosotros rompemos una liga en la vida real, nosotros escuchamos un sonido, ¿no? Un clac. Ese clac es una liberación de energía. Entonces podemos pensar a una bomba atómica como miles de millones y de millones de ligas rompiéndose al unísono, y entonces como en un coro, o sea, una voz se escucha muy leve, pero ya cuando tenemos un coro de 1000 personas, ya se escucha potente, ¿no? Lo mismo pasa con esto, no se rompe una liga, pero si tenemos miles de millones que se rompen a la vez, pues tenemos una gran liberación de energía y eso es lo que provoca una explosión, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, nosotros podemos explicar ese fenómeno complejo de una manera sencilla porque ya ha sido comprendido en su totalidad y hay otros fenómenos de la naturaleza que no lo han hecho. Por eso es que hay explicaciones que son complicadas de entender, pero bueno, solamente es cuestión de que sigamos estudiándolos. Creo que más... Perdón, Jaspe te iba a preguntar, ¿puede haber algo inexplicable en el haiku? Sí, cómo no, bueno, yo no soy muy experto en el haiku, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hace rato hablaba de este haiku de Kotori, que yo nunca sé cómo explicarlo, el de Sin otra luz, o sea, no entiendo por qué la autora lo escribió, pero a mí me sobrecoge y digo, no sé, tiene algo que no puedo explicar, ¿no? Bueno, ahí está, no lo puedo explicar. Y me pasa eso, cuando leo haikus así, me pasa lo mismo que cuando veo la identidad de Euler que ya les había puesto, ¿no? O sea, es tan sencillo, no sé por qué a nadie se le ocurrió antes más que a Euler, y digo, wow, qué ecuación tan hermosa, se desprende un misterio que te llena, que reverbera en tu interior, y no sé cómo explicarlo, ¿no? Y entonces yo creo que por eso a tantos científicos les parece hermosa, es una belleza, si tú quieres ponerlo así, inaccesible,
inexplicable, inefable, ¿no? Que es la característica principal de la poesía. Y en haiku, pues yo creo que sí hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué nosotros escribimos haiku sobre algunos eventos en particular, ¿no? Es lo que yo diría. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, José. Creo que Anico había levantado la mano. Sí, quiere hablar Jorge. Jorge, ¿puedes hablar? Sí. Jaspe, en principio, felicitarte por tu presentación. Realmente me pareció muy interesante y me hizo acordar que, bueno, yo tengo una formación técnica en la escuela secundaria y luego empecé ingeniería, que dejé al poquito tiempo para seguir luego arquitectura. Pero esos fundamentos en la escuela industrial, la escuela técnica, y eso en la facultad de ingeniería, donde la física, tuve oportunidad de cursarla, en término, sí realmente se pone de manifiesto en los movimientos, por ejemplo, de los pájaros o de las hojas que caen. Yo he podido observar cómo los pajaritos muy pequeños vienen rápidamente, muy rápido, vuelan y se meten debajo de la teja. Entre la teja y la viga de madera hay un espacio que debe ser de, no sé si es 3 centímetros, por lo menos lo que conozco, y vienen rápido y se meten ahí. ¿Cómo hacen? Bien, eso nos sorprende, y aquí tiene que ver con la parte de la física, tiene que ver con el haiku, porque desaceleran, ¿no?, el vuelo en poquitos centímetros y permite que uno, al visualizarlo, al verlo, diga, oh, mirá lo que hizo. Y sí, la técnica del vuelo de los pájaros, bueno, los resultados están en los aviones, ¿no? Pero, digo, la técnica del vuelo, de cómo venir a varios kilómetros por hora y aposentarse en una rama, nos llama la atención, nos da posibilidad de escribir haiku, nos dejamos sorprender, claro está, y tiene unos fundamentos. Así que acuerdo plenamente con tu postura. Sí, y qué bueno que hablas esto de los pájaros, ¿no? Porque me permite retomar una de las primeras diapositivas que presenté. O sea, esto, ¿no? De los pájaros ahí metiéndose entre las tejas, ¿no? Que lo mismo nos motiva a escribir poesía como analizarlo desde el punto de vista de la física, ¿no? Y lo mismo pasa con la danza que hacen los pájaros en un atardecer, ¿no? Lo mismo nos provoca escribir poesía que analizarlo por medio de la física, ¿no? Entonces, hay algo en ambas actividades que las hace como muy parecidas, ¿no? Porque se ven motivadas por las mismas cosas. Entonces es algo que me parece maravilloso. Hay unos pajaritos acá, bueno, en muchas ciudades, o hablo de Chivilcoy, que se llaman estorninos. Los estorninos, por cantidades industriales. Sí. Tienen como una marea, como una nube negra, y lo hemos observado con Julia. Esto, ¿cómo van a parar a los árboles? No se chocan ninguno. No se chocan, y las ramas, y no se caen de ninguna rama. A partir del momento que bajan todos, el árbol toma otro color. ¿Y cómo lo hacen con esa rapidez y esa seguridad? Nos dice que, por un lado, yo me he quedado sorprendido y tratándolo de fotografiar, realmente es importantísimo. Así que no me cabe duda alguna de tu presentación. Así que gracias. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos finalmente a Kotori, a Mercedes, que va a ser la última en intervenir, y porque ya hemos pasado la hora y bueno, pues es tu turno, Kotori. Hola, buenas tardes, noches, días, lo que sea, para todos los que nos hemos reunido aquí.
mi querido Jaspe, me ha impresionado muchísimo. Nunca creí que pudiera unir, como decía antes Elías, se pudiera unir de una forma tan clara y tan sencilla esos dos mundos que parecen antagónicos, pero que evidentemente has demostrado que no lo son. Ojalá hubiese tenido un profesor de física y de matemáticas como tú cuando era pequeña. Yo pensé que las matemáticas y la física menos, pero las matemáticas me eran totalmente ajenas, y con el tiempo he descubierto que son una maravilla, que es una pena que los docentes no hayan sabido transmitir toda la belleza que encierra las ciencias, ¿no? La física, la matemática, la química también, ¿no? Eso por un lado. Me ha encantado que la identidad de Euler equivalga a un haiku, me parece precioso. Y a la pregunta que ha hecho, no recuerdo quién, cuando decía que es posible que un científico, que es primero un científico o un haiyin, algo así, se me ha venido la imagen de lo que dicen los orientales, ¿no? Que es pensar con el corazón. Pensar con el corazón. Esta imagen yo creo que define muy bien esa unión de hemisferios o de chakras o de lo que queramos llamar, del derecho con el izquierdo, de lo de arriba con lo de abajo. Es decir, todo lo que suponga separación nos aleja. Todo lo que suponga un fluir o unirse, pero de forma fluida, nos acerca a lo que somos. Al fin y al cabo venimos de la luz y creo que nos queremos dirigir a la luz y cada uno encuentra su propio camino. Y ya para terminar a Nico, a Jorge, lo de los estorninos, es una imagen que todos llevamos grabado, que nos fascina, a mí me fascina. Yo creo que uno de los primeros haikus que escribí tenía que ver con eso, con un grupo de estorninos, que de golpe, el haiku decía algo así, de golpe se alzan con la forma del fresno los estorninos. Fue impresionante ver cómo el árbol se desdoblaba, literalmente, se elevaba sobre sí mismo, con los pájaros que conservaron la forma del fresno durante unos segundos, y fue tal la conmoción que recibí que no pude menos que decir, lo tengo que contar, no sabía cómo, lo hice así. Es un haiku que tiene muchísimos años, puede que fuese del 2009 o por ahí cuando lo escribí. Entonces, es que los estorninos actúan como un cuerpo único, o sea, no son individuos que se tienen que poner de acuerdo, no. Son un cuerpo único porque están totalmente conectados. A ver si aprendemos de esa enseñanza que nos da la naturaleza. Y nada, muchas gracias Jaspe, por lo que has hecho. De verdad que estoy maravillada y orgullosa de haberte tenido entre mis alumnos. Muchas gracias, Kotori. Y qué bueno que nos podemos volver a ver. Sí. Bueno, pues si puedo extenderme un par de minutitos más, claro. Porque para retomar estos conceptos orientales de los que nos habló Kotori, por aquí tengo un librito que se llama El Tao de la Física. Y bueno, pues sí, es esto de combinación de la física con el pensamiento oriental. Y este libro me gusta mucho porque este físico, que es Fritjof Capra, nos habla que trata de explicar, trata de unir ambos mundos, ¿no? El de la física occidental y el de la filosofía oriental. Y una de las maneras en que logra hacerlo es a través del haiku, precisamente. Y él dice que hay una profunda percepción de la naturaleza de la vida alcanzada por los poetas haiku, y pone un ejemplo, que es el de hojas cayendo. Una yace junto a la otra, la lluvia rocía a la lluvia. Y bueno, ya con esto termino mi presentación. Nada más hablar que el movimiento de los estorninos es uno de los temas de mi tesis de doctorado, que es el de los sistemas complejos. Y qué bueno que Kotori lo ha dicho también, ¿no? Estos pájaros no actúan como uno solo, ¿no?
y eso nos habla un poco de la totalidad del universo, ¿no? Y dejar de verlo desde estos puntos de vista fragmentarios. Bueno, pues esa es la invitación a ustedes que escriben poesía, a que se animen a dar unos pasitos en la visión científica, y bueno, lo mismo yo trabajaré para que mis colegas científicos se animen a dar unos pasos en el mundo de la poesía. Y pues eso es todo, y pues muchas gracias por atender la presentación. Muchas gracias a ti, Jaspe. Ha Jaspe, sido, y saludos para todos. ha sido muy brillante, muy clara. Yo digo igual que Mercedes, ojalá hubiera tenido un profesor de física como tú, porque me hubiera ido distinto. Bueno, no lo sé, he llegado al haiku, pero hubiera comprendido más las cosas. No sé si José Luis quiere añadir algo. Sí. Porque ha levantado la mano, sí. José Luis. Es que en la pregunta ahí de qué hace sobre la relación, pues, de la ciencia con el haiku, los más grandes descubrimientos de la ciencia se han dado en científicos que están absolutamente enfocados en algún punto del universo, en algún asunto, pues, ¿no? Están enfocados fuera de, así como cuando escribimos haiku, pues, cuando ellos también, los científicos, y algún tiempo yo trabajé igual en ciencia, y el aguar es ese. De repente encuentras el nicho donde te tienes que meter, pero es en el enfoque, y separas todo. Muchas gracias, Jaspe. Gracias. Gracias, qué bueno que te gustó. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos. Hemos tenido un momento que estábamos 34 personas conectadas, así que pues muchas gracias por este rato que hemos disfrutado. Veros las caras, es maravilloso. Y bueno, pues con esta primera ponencia de Jaspe empezamos el 8º encuentro muy fuertes, muy felices, y esperamos vernos en el próximo, que es este viernes. Bueno, pues muchísimas gracias de la AGA, de todo el mundo de la comunidad del haiku, y hasta pronto. Gracias, Toñi. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un placer. Adiós. Qué mejor que terminar esta charla tan interesante de Jaspe con un haiku suyo. Calle empedrada, el vendedor de pájaros entre la niebla. Sed felices, sin más, hasta el próximo programa.